Quisiera empezar con una historia. Resulta que yo siempre, no siempre, sino en ocasiones, les hablo de mi mamá y les hablo de lo estricta y lo severa que era, pero hoy les voy a hablar de una parte que me enamoraba a mí de mi mamá y era lo detallista que era. O sea, si hay alguien detallista, era mi mamá. Entonces ella, por ejemplo, era muy buena para dar regalos. Pero ella no daba cualquier regalo, esa no era cualquier cosa, sino que ella en la familia sobre todo como que nos conocía y entonces a cada uno ella iba pasando por algún lado y veía, uy, esto está para tal persona. Y ella no lo pensaba, sino lo compraba. Y podría ser que el cumpleaños se le demorara un año. Ella guardaba su regalo y lo tenía ahí guardado durante el tiempo y cuando llegaba la fecha lo entregaba y obviamente era muy bonito. Ahora, si eso lo hacía con todo el mundo, imagínese conmigo. Pues a mí me amaba más que a todos. Entonces, en ese sentido, pasó algo y recordaba una historia de más o menos 6 años de edad tenía yo, 6 años. Y estábamos en diciembre, vísperas para el 24 de diciembre. Y claro, yo conocía a mi mamá y yo sabía que eso fijo, ella ya había comprado mi regalo y en algún lado estaba. Entonces, esperé que se fuera a trabajar y cuando ella se fue a trabajar, pues yo empecé a investigar. Y investigar fue esculcar los cajones, a buscar en dónde estaba el regalo y lo encontré. Encontré el regalo, entonces lo saqué, qué alegría y mi regalo. Pero pensé y dije, pues igual ya lo tengo en las manos, ¿por qué no juego? Al fin y al cabo es para mí. ¿Y qué tiene de malo? Entonces saqué el juguete, lo jugué, chévere. Y después lo cogí, lo guardé y dije, pues ya, o sea, ya, porque igual es una sorpresa y no voy a dañarle la sorpresa a mi mamá. Entonces lo empaqué, eso sí, muy sutilmente, como ella lo tenía tratada, lo coloqué en el cajón, ahí como ya lo tenía. Pero pues en esos 6 años y uno como no muy práctico en la cosa, yo no me di cuenta que el paquete era muy grande y cerré el cajón con toda la fuerza y cuando cerré el cajón se rompió el juguete. Vea, si ha habido un momento donde yo me sienta atormentado y en angustia, fue ese momento. ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Me acabo de tirar el regalo que ni siquiera me han entregado. O sea, ni siquiera me lo han dado y ya lo rompí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dónde me meto? Y creo que es una de las mayores angustias que he tenido porque la primera angustia era saber que dañaba el juguete. La segunda era cuando llegara mi mamá y le tuviera que contar. ¿Qué le iba a decir? Entonces, claro, yo empiezo inmediatamente a pensar qué hago, Super Bonder, yo no sé si en una época existía eso, cintica pegante ahí con babitas, a ver qué hacemos, cómo pegamos esto, pero resulta que hubo algo, el daño era irreparable. O sea, no había nada que hacer. Lo único que podría hacer yo era ir a la tienda y comprar otro regalo igual. Y un chino de 6 años, ¿con qué plata? ¿Con qué plata voy y compro otro regalo igual? Así que fue fuerte la angustia, fue dolorosa, fue una situación angustiante, porque el hecho es que ese juguete que estaba irreparablemente dañado, yo lo he dañado sin haberlo recibido. O sea, todavía no lo tenía en mis manos, o sea, de que me lo habían entregado y ya lo había dañado. Y esa historia dramática de un niño de 6 años es la que le da el título a mi enseñanza de esta mañana. Y es un daño irreparable. Un daño irreparable. Al pensar en el pecado y en la caída del hombre, muchas veces yo lo he hecho, no sé si usted lo haya hecho, pero muchas personas sacan conjeturas y hacen preguntas de por qué, si sería que Dios no fue muy drástico. Si la cosa, ¿será que a Dios no se le pasó como de revoluciones en lo que está sucediendo, verdad? O si Dios no tiene la culpa. Entonces empezamos a pensar y decimos, por ejemplo, oiga, y Dios, por ejemplo, ¿para qué colocó ese árbol ahí? O sea, ¿para qué lo colocó? O sea, también es que Dios, o sea, no coloque el árbol y no tenemos líos, no tenemos problemas. O pensaríamos, pensando en la prédica del miércoles, hubiéramos podido decir, ¿por qué cuando lo vio a la serpiente hablar con Eva no le dijo, oiga, no hable, venga para acá? ¿Por qué no se lo prohibió? O sea, es que Dios también, Dios sabe, o sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no será más bien que Dios sí quería que el hombre cayera? Yo creo que la culpa más bien es de Dios. Porque igual en todo caso pone un árbol, deja que la serpiente. Yo creo que era que Dios como que quería eso, o sea, es más bien lo que yo pienso. Ahora, déjeme decirle que ese pensamiento es como si yo dijera que
el haber roto el regalo de Navidad era culpa de mi mamá. Porque yo lo hubiera roto y hubiera dicho, no, pues es que mi mamá también, ¿para qué compra el regalo antes de Navidad? O sea, ¿quién la manda? Es que también mi mamá es bien chistosa, o sea, ¿cómo le ocurre comprar un regalo antes del 24? Compra el 24. Ahora, si lo va a comprar, pues guárdelo en otro lado, porque lo va a guardar en la casa. No es que uno tiene tentaciones, guárdelo en otra casa. Es que, al fin y al cabo, yo creo que es que mi mamá tiene la culpa. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ah, no, ¿no están de acuerdo conmigo? No, a mí sí me parece que mi mamá tiene la culpa. O sea, yo fui tentado porque sabía que había un regalo. ¿De quién fue la culpa? Mía. Fue mi culpa porque yo asumí una actitud que no debía asumir. Y pensar de esta manera, por ejemplo, si yo pensara de esta manera con mi mamá, primero que todo sería tremendamente injusto con mi mamá, tremendamente injusto y muy deshonesto conmigo mismo. Sería deshonesto en los pensamientos que estoy teniendo. Y creo que eso nos pasa muchas veces con Dios. Somos tremendamente injustos con Dios y somos deshonestos con nosotros mismos en cuanto a lo que nosotros pensamos de esa manera. Porque cuando mi mamá compró el regalo, mi mamá no estaba diciendo, ojalá este chino lo consiga y se lo tire y verá que a ver si le doy su muenda. No, mi mamá no estaba pensando eso. Mi mamá estaba pensando en entregarme un regalo y que yo fuera feliz con el regalo. Y cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, él estaba pensando que el hombre estuviera feliz con su esposa, que vivieran tranquilos, que vivieran una vida de paz, de armonía, de comunión con Dios y que estuvieran bien. Y quien lo echó a perder exclusivamente fue el hombre. Nadie más lo echó a perder. Fue el hombre el que lo echó a perder. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios jamás, mi mamá nunca me dijo, oiga, busque por ahí el regalo que lo tengo. No, ella nunca me dijo eso. Que yo sabía, porque yo soy muy pilo, es diferente. Pero vea en qué me quedó la pilera. En una angustia, en una preocupación, en un problema que no tenía por qué haber tenido. Así que vamos a hablar de ese daño irreparable. Pero tal vez en estas preguntas que estoy haciendo, créanme que me demoré mucho preparando esta prédica, porque he orado para que el Señor de pronto nos responda dos preguntas que para mí son bien importantes. Y que hoy el Señor nos pueda responder a través de la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué fue tan grave ese pecado? O sea, porque tuvo que haber sido tan grave que hasta el día de hoy nos alcanza y tenemos las consecuencias. Entonces lo primero es, ¿por qué fue tan grave ese pecado? Y lo segundo, ¿por qué me afectó a mí? ¿O por qué afectó a toda la humanidad? Porque a veces nosotros podemos sentir eso, ¿verdad? Nos dieron un regalo que ya estaba dañado. O sea, porque cuando Adán pecó yo ni en sueños estaba yo, pues sueños de Dios sí, pero no de nadie más. Así que, ¿por qué afectó a toda la humanidad? Así que lo que pasó en el huerto del Edén realmente fue un daño irreparable. Y yo quiero seguir hoy con el estudio de Génesis y vamos a mirar Génesis capítulo 3, del versículo 7 al 13. Si usted está tomando nota, Génesis 3, del versículo 7 al 13. Y yo quiero anticiparle algo antes de terminar la prédica. La prédica de hoy vamos a terminar achantados. De una vez le voy diciendo. Ahora, no se va a pagar, no se va a ir. Y los que están en la televisión no van a pagar. Pero no vamos a terminar bien. Pero la intención es esa, que entendamos la gravedad, porque tal vez a veces el no entender la gravedad hace que no valoremos la salvación, hace que no valoremos lo que tenemos. Así que mi primer punto es que el daño fue irreparable, nuestros ojos fueron abiertos. El daño fue irreparable, nuestros ojos fueron abiertos. Ahora, cuando nosotros miramos en el contexto nuestro, en nuestra cultura, abrir los ojos no es visto de una manera negativa. Abrir los ojos es visto de una manera positiva, ¿verdad? Usted tiene su hija y su hija anda con el muchachito que a usted no le gusta. Usted dice, no, ese muchachito no me gusta. ¿Y usted qué le dice a su hija? Abra los ojos, mija, abra los ojos. El muchachito anda con esa muchachita que a usted no le gusta y usted ¿qué le dice? Mijo, abra los ojos.
Alguien le está proponiendo un negocio así como raro, no sé qué, y viene alguien, oiga, pilas, abra los ojos. Yo decía que nuestro buen esto es despabile, o sea, despabile, pilas. Eso tiene algo que ver. Entonces, el contexto de abrir los ojos para nosotros en ese momento es positivo. Pero cuando yo miro la palabra, cuando Eva cae en esa conversación peligrosa de la que hablamos el miércoles, cuando Eva cae en esa charla que no es buena con la serpiente, la palabra registra el que Eva haya abierto los ojos, no como algo, Adán y Eva, no como algo positivo, sino como algo negativo. Algo que no fue bueno para ellos dos. Y dice en Génesis 3, versículos 7 al 8, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ¿qué sucede acá? El hombre vivía en un estado de inocencia. Y en esa inocencia en la que vivía el hombre, tenía una libertad que le permitía disfrutar de esa libertad sin prejuicios. O sea, el hombre no tenía maldad en sus ojos, no tenía maldad en su corazón, no tenía maldad en su mente. Y todo lo veía correcto desde la manera que Dios lo había hecho, de una manera correcta. Pero en este caso, cuando los ojos de Adán y Eva son abiertos, y cuando tal vez son conscientes de la desnudez el uno del otro, ese abrir los ojos, en lugar de alertarlos, lo que colocó en su vida fue culpa. Lo que colocó en su vida fue angustia. Lo que colocó en su vida fue preocupación. Lo que colocó en su vida fue vergüenza y no fue algo que estuviera bien para ellos. Empiezan a conocer la diferencia entre el bien y el mal y tratan de enmendar el daño. Ahora, básicamente lo que yo entiendo es que no hay un sentimiento agradable, sino por el contrario, es un sentimiento doloroso. Y he orado para que Dios me dé la sabiduría para que usted pueda entender esto que yo le voy a decir a lo largo de la prédica. Si usted mira hasta acá, Dios no ha aparecido en escena. Ya ahorita aparece, pero no ha aparecido en escena. Y ellos ya tienen ¿qué? Vergüenza y tienen culpa. Ahora, Dios que había dicho antes en el capítulo 2, no comas del árbol porque el día que comieras del árbol, ese día ciertamente morirás. ¿De acuerdo? Y tal vez nosotros pensamos que, claro, entonces aparece Dios y le dice, ok, comieron del árbol, ya no los quiero. Podríamos pensar de esa manera racional y muy simplista. Pero la verdad no es esa. La verdad es que sin la intervención de Dios, el hombre siente culpa. Yo le dije que cuando yo rompí el regalo, sentí una angustia muy grande en mi corazón, cual nunca la había sentido. Pero mi mamá no se había enterado de nada. Hasta ese momento ya no sabe lo que ha pasado. Pero ¿por qué yo siento la angustia? Porque yo sé en mi conciencia que lo que he hecho está mal. Que he quebrantado una norma, que he traicionado una confianza y que eso hace que esté en riesgo la buena relación que pueda tener con mi mamá cuando llegue ella del trabajo. Esto mismo está sintiendo Adán, esto mismo está sintiendo Eva, porque ellos ahora son conscientes de que hay algo bueno y que hay algo malo y que esto genera en ellos culpa, vergüenza, angustia. Ahora, tratan de enmendar el daño. Cuando yo rompí el regalo, obviamente lo que le dije, ¿será que cinta de enmascarar? ¿Será que cinta transparente para que se vea menos? ¿Será que cómo puedo hacerlo? ¿Será que si derrito un poquito de vela y lo pego? Porque inventamos un montón de cosas, pero el problema es que el daño es ¿qué? Irreparable. Y lo que pasó acá con el hombre fue un daño que fue irreparable. No hay forma de hacerlo. Ahora, el hombre dice, ok, listo, vamos a mirar cómo lo solucionamos. Y la manera de solucionarlo sin Dios es coserse hojas de higuera para cubrir su desnudez. Coser hojas de higuera para esconder o para cubrir su desnudez, de una u otra manera es decir, ok, yo puedo arreglar esto sin la intervención de Dios.
Yo tengo la forma de estar bien y buscar el por qué me estoy sintiendo así alejado de Dios. Porque no creo que Dios pueda entenderlo. Pues Dios, ¿qué va a entender si el que la embarró fui yo? Entonces miro cómo lo manejo. Y entonces tal vez el cubrirse era una forma de o presentarse delante de Dios o de acallar su conciencia y decir todo está bien. Pero la verdad es que no estaba bien, porque aunque se cubrió, él seguía sintiendo esa angustia y esa vergüenza. Entonces tapan tal vez su parte física, pero no pueden tapar la vergüenza que ellos tienen. Tanto así que cuando ellos escuchan la voz de Dios, a pesar que han cosido las hojas de higuera, ellos escuchan la voz de Dios y ¿qué hacen? Se esconden. Ahora, yo quiero decirle algo. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Así que el hecho de que Dios sea omnisciente, ¿qué significa? Que Dios todo lo sabe. Así que por favor no pierda de vista esto que le voy a decir, pero es que desde el mismo momento en que el hombre cae, desde ese mismo momento Dios sabe que el hombre cayó. Mas sin embargo, cuando viene esta situación, no es que Dios llegue con voz amenazante. Seguramente Dios llegó como siempre. Adán, Eva, ¿dónde están? Déjeme colocarla en este contexto. Cuando yo rompí el juguete, mi mamá no tenía ni idea, porque mi mamá sí no era Dios, no era omnisciente. Así que mi mamá llegó y ¿cómo me saludó ese día? ¿Qué hubo, mijo? Pero tal vez ella vio que yo no la saludé igual. Y tan pronto yo le dije, hola mamá. ¿Qué me dijo ella? ¿Quién se delató? Porque yo sabía algo que ella no sabía. Y es que acababa de romper algo que no se podía restaurar. A mí no me acusó mi mamá. Y Dios no entra al huerto acusando. Ahora, Dios sí sabe, mi mamá no sabía. Dios sí sabía. Por favor, no pierda esto. Dios sabía. Pero Él no entra acusando. Él dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Adán, Eva. Y el hombre, por primera vez, en todo el tiempo de relación que tienen con Dios, no sale buscando a papá y abrazarlo, sino que su sentimiento es de ¿qué? De vergüenza, y se esconde. Se esconde de su creador. Se esconde de esa presencia. Ahora, lo que yo veo acá, y se lo voy a ir desarrollando a través de que vaya tomando la prédica, por favor no se lo piense, no se lo pierda, no pierda el hilo, es que el daño está hecho. Ya es irreparable. Ahora, voy a decirle algo, no, aunque yo sé que es inevitable, y me di cuenta que la embarré diciendo eso porque todos fueron a ver mi carro y todos ya miraron fue todos los rayones, pero les explico algo. Cuando algo se daña, ¿cuánto se necesita para que se dañe algo? Nada. Resulta que yo llevo 2 domingos parqueando el carro al frente, yo siempre lo parqueo acá al lado. Nadie me ha preguntado, menos mal que nadie me ha preguntado, pero ¿por qué no me han preguntado? Porque rayé el carro. Entonces yo sabía que si lo parqueaba acá, todos iban a pensar, rayó el carro, pastor. Y estoy seguro que ahorita cuando salgan de culto todos van a... Así son, así somos. Pero les voy a explicar algo. ¿Por qué les cuento lo del rayón del carro? Porque resulta que no sé qué me pasó una mañana, estaba bien saliendo, mi esposa estaba a mi lado, prendí el carro, apenas saliendo de mi casa. No sé cómo calculé mal, no sé cómo, pero aceleré y lo cerré mucho y la bendita columna no se quiso correr. No se corrió la columna. Cuando yo sentí fue yo, ay, negra, dañé el carro. Fue poquito, o sea, cuando yo lo hice el acelerador fue poquito. Pero cuando fui a mirar el carro, claro, se ve harto. Ahora le pregunto, ¿cuánto se demoró el acelerador? 1 segundo, menos de 1 segundo. ¿Cuánto me cuesta en tiempo? En plata, restaurarlo. Y lo peor es que aunque lo restaure, eso ya es un parche. Ya no es el carro original. Ayer Jorgito Villamil, que está por acá, se dio cuenta. Y Jorgito llegó y me dijo, ¿será que lo arregla o será más bien que Dios le está diciendo otra cosa? Ahora, obviamente que sea así, si alguno quiere dar donaciones, bienvenidas. Pero a lo que digo es que tal vez Jorge lo que dice es, pastor, aunque usted lo arregle, ese carro va a quedar con un parche. La única forma que usted no tenga un carro sin tocos es que compre un carro nuevo.
Lo que dañó el hombre, era irreparable. ¿Cuánto se demoró? Un momento de pegar un mordisco. Pero lo que dañó era irreparable, ya no puede repararse. Ya él no puede escupir la fruta y decir, no, mentira, no, ya lo hizo. Ya rompió la comunión, pero no es Dios el que le está acusando, él mismo, porque él despertó algo en su vida que antes no conocía, y es conciencia, una conciencia que le hace distinguir entre lo que es bueno, entre lo que es malo, y ahora él está siendo consciente que lo que hizo está mal delante de Dios y no tiene forma de remediarlo. El daño está hecho. Adán y Eva han causado un daño irreparable. Pablo escribe en Romanos y dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Pablo no estaba diciendo nada nuevo. Dios le había dicho a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y entonces podría pensar alguno, pero ¿para qué colocó el árbol ahí? Bueno, pues mi mamá, ¿para qué compró el juguete? O sea, ¿la culpa es de ella? No, la culpa es mía. Ella no me estaba diciendo coja el juguete. Fui yo el que hice algo que no debió haber hecho. Fue el hombre que hizo algo que no debió haber hecho. Ahora, ¿por qué fue tan grave? Y acá vuelvo a lo mismo, porque la causa del pecado es muerte, y la muerte es separación. Así que lo que estaba sucediendo es que el hombre acababa de quebrantar su relación con Dios eternamente. O sea, ¿sí me entiende? Y usted decir, pero no fue tan grave. No, es que no es la dimensión del pecado que se cometió, sino, escúcheme algo, Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Si Dios deja de ser justo, ¿sigue siendo santo? Pregunto otra vez. Si Dios deja de ser justo, ¿sigue siendo santo? Ya no es santo. Porque parte de la santidad es ser justo. Y si en justicia Dios le había dicho al hombre, si come de ese árbol muere, ¿la justicia qué era? Que el hombre muriera. ¿Y el hombre qué hizo? Comió. Así que ahora muere. Ahora, hasta aquí, hasta este punto, ¿Dios lo ha acusado de algo? ¿Quién está acusando al hombre? Su propia conciencia. Porque él sabe la sentencia de lo que ha hecho. Porque él sabe que se le había advertido y él hizo caso omiso a lo que se le había dicho. Mi segundo aspecto es, el daño fue irreparable, el amor y la comunión se cambió por miedo. El amor y la comunión se cambió por miedo. Ahora, ¿recuerdan que les dije que Dios llegó al huerto y empezó a hablar? Ellos escucharon su voz. Adán, Eva, ¿dónde están? Ahora Dios, vuelvo por favor, no pierda de vista, Dios sabe lo que pasó. Dios es consciente de lo que pasó. Pero ahora quiero pedirle que se coloque en escena y que miremos la actitud de Dios y del hombre a través de la lectura. ¿Y por qué digo la lectura? Porque a veces nosotros leemos y tenemos que darle el énfasis a las palabras de lo que estamos hablando. Me refiero a esto. No sé cuántos de ustedes de pronto alguien les ha respondido por WhatsApp algo que ustedes dijeron y usted dijo, uy, qué grosero. Porque a usted no le gustó lo que leyó, pero tal vez no le gustó porque el tono que usted le puso a esas palabras fueron contrarias al que lo dijo. O tal vez la persona que esto sí se lo escribió con más mal genio y le dijo, uy, pues de malas o algo así. Y usted dijo, ay, vea, me respondió y usted lo vio bien, porque tal vez usted lo entendió en otro tono. O sea, las cosas hay que leerlas en el tono. Así que en ese contexto, déjeme leerle los dos siguientes versículos, pero quiero como que darle la entonación de cómo creo que fue la conversación. Porque dice el versículo 9 y el versículo 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, Dios que está preguntando, normal. ¿Dónde estás, Adán? No te veo. ¿Dónde estás? ¿A qué lugar te puedo ir a encontrar? Dios ya sabe lo que pasó. Dios ya lo sabe. Pero Dios no está acusando.
Dios le está diciendo, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero conversar contigo. Mas sin embargo, él responde con angustia y dice que ahora tiene miedo porque ha descubierto que está desnudo y porque quiere esconderse. En otras palabras, tengo pena de verte a la cara. ¿Por qué tiene pena? Porque yo ese día que rompí el regalo hubiera querido que la tarde fuera más larga. Porque no quería que llegara la noche. Porque el que llegara la noche era que llegara mi mamá y que tenía que enfrentarla y contarle lo que había pasado o buscarme una buena mentira para esconder mi error. Y acá el hombre tiene esa circunstancia. Las palabras de Dios son amorosas. Y aunque Él le está diciendo, ¿dónde estás tú? Creo que con palabras amorosas lo que Dios está haciendo es otra pregunta diferente. La pregunta que Dios le está haciendo es, Adán, ¿por qué te estás escondiendo de mí? Dime, Adán, ¿qué pasó? No es una reacción lógica la que tú estás teniendo. Siempre que me paseo por el huerto, tú vienes, charlamos, conversamos, pero hoy es diferente. Hoy te estás escondiendo. ¿Sabes lo que Dios había dicho? De que el día que comieras de ese fruto, moriría, se cumplió desde el mismo momento. Aunque Dios no ha hecho ningún reclamo. Pero la misma conciencia del hombre lo está apartando de Dios. Espero que me entienda que hoy su misma conciencia lo está apartando de Dios y de lo que Dios quiere. Ahora, las palabras del hombre son diferentes. Las palabras del hombre son palabras tal vez aceleradas, tal vez confusas, tal vez llenas de temor y llenas de remordimiento y de culpa. No, es que estoy desnudo y tengo pena contigo y prefiero esconderme. Es una reacción que no tiene sentido si no es que está pasando algo. Pero Dios no le ha hecho reclamo. Hasta ahora Él está en esta situación. Ahora, preparando la palabra, vi un detalle que me llamó la atención. Y quiero que usted se pare conmigo en un momento en ese detalle, porque recuerde que lo que fue quebrado fue su naturaleza. Lo que fue quebrado fue su relación con Dios. Y ese detalle es que Adán le responde a Dios y le dice cómo se siente. Le dice, me siento mal, me siento avergonzado, me da vergüenza que me vea desnudo, me siento mal, tengo un sentimiento que jamás había sentido, esta culpa, esta angustia, quisiera quitármela, pero no puedo. Adán le dice lo que está sintiendo. Lo que Adán no le dice es por qué se siente así. Adán en ningún momento le confiesa a Dios lo que ha sucedido. No le dice, Dios, la verdad es que te acabamos de desobedecer y acabamos de pasar por alto la instrucción que tú nos diste. No, eso no le está diciendo Adán. Solamente le está expresando su sentimiento. Solamente le está expresando la vergüenza que siente, pero no le está hablando del por qué. ¿Sabe qué está omitiendo Adán? El confesar su pecado. ¿Por qué no lo confiesa? Y creo que ese no confesarlo tiene que ver con lo mismo que está pasando. Se fracturó su carácter. Y al fracturarse su carácter, se fractura su relación con Dios. Porque la misma vergüenza, la misma pena, le impide acercarse a ese Dios bueno y bondadoso y reconocer que Él fue en contra de lo que Dios le ha pedido. Y la opción que toma el hombre es esconderse. Ahora, creo que es la decisión más ingenua y más tonta que puede escoger el hombre. Porque se nos olvida que Dios no solamente es omnisciente, sino que Dios también es omnipresente y que Él está en todos lados. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces la gente del mundo y nosotros conociendo a Dios pretendemos escondernos de Dios. Pretendemos como si yo me metiera en mi cama y colocara mis cobijas por encima mío, que Dios ya no me ve. Pero Dios sabe que estoy ahí. Y Dios conoce lo que está pasando en mi vida.
Y aunque me hubiera gustado leer todo el Salmo 139 porque habla de esto, solamente voy a tomar algunos versículos que me parecen relevantes. Pero el Salmo 139, del versículo 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiere de tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Quiere decir esto, que el pecado alejó al hombre de Dios, pero Dios no se aleja del hombre. ¿Por qué el pecado nos aleja? Porque Dios le había dicho: el día que comas, pero no es una sentencia de castigo de Dios. Es diferente, déjeme si lo puedo colocar en un ejemplo. Es diferente que un papá le diga a un niño: si no se toma la sopa, le doy una palmada en la cola. Es diferente, porque el papá, si el niño no se toma la sopa y el papá cumple la palabra, le va a dar la palmada en la cola, y él sabe por qué. A que el niño se suba, qué sé yo, a una jardinera y empieza a saltar y el papá le diga: se va a caer y le va a doler. Porque si el niño se cae y se duele, no es que el papá le pegó porque se cayó. El papá sabía que el caerse iba a causar un daño. A lo que voy es que Dios no fue que dijo: y si come, yo me aparto de usted. No, el día que desobedezca, recuerde que la autoridad de Dios es lo que hace que se mantenga todo. El día que usted infrinja la autoridad, ese día usted va a quedar cortada en su comunión conmigo, porque esa es la consecuencia del pecado. Así que el hombre se aleja de Dios por causa de su pecado, pero Dios no se aleja de su creación. Y lo más duro acá, y y sigo desarrollando el tema, es que es imposible, escúcheme, es imposible para el hombre retroceder lo que ha hecho. El día que yo le pegué al carro con esto, yo hubiera querido que eso es como si cuando le cae polvito a algo, ¿verdad? Que uno hiciera, ya, no es así. Ya el daño está hecho. Fue un segundo de descuido, pero el daño está hecho. Ya por más que yo quiera, no puedo sacarlo atrás, ya no puedo evitarlo, ya lo que pasó, pasó. Y el daño es irreparable. Y esto me lleva a mí al tercer punto. El daño fue irreparable porque endureció nuestro corazón. El daño fue irreparable. Lo que le estoy diciendo es lo grave que fue lo que sucedió. Y lo que pasa es que el hombre aquí ya no tiene retorno, ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el hombre, en lugar de enfrentar, de tal vez de hablar con Dios, lo que hace su naturaleza quebrada, su naturaleza rota, es que en lugar de acercarse más a Dios, cada parte de la conversación que tiene con Dios lo va llevando cada momento a alejarse más, a distanciarse más, a no poder disfrutar de la comunión, del amor, de la gracia que Dios tiene para él. Versículo 11 al versículo 13 dice: y Dios le dijo. Ahora, volviendo al énfasis de la palabra, yo creo que acá Dios ya habla un poco más serio. Entonces dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si usted se fija en el diálogo, es la segunda vez, escúcheme, es la segunda vez que Dios le pregunta al hombre sobre qué está pasando. La primera pregunta fue: ¿dónde estás? Y la pregunta segunda es: ¿quién te enseñó? Y aún en este momento yo veo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué la veo? Le dije que Dios sabía que el hombre había fallado desde el mismo momento. Pero las preguntas que Dios le está haciendo al hombre es como un intento de Dios de decirle: dígame qué pasó, confiéseme su pecado,
dígame que desobedeció, dígame que cometió un error, dígamelo. Dios le está dando la oportunidad al hombre de que confiese su pecado. Pero pareciera ser, por lo que uno ve, que para el hombre es como imposible, escúcheme la expresión, imposible pedirle perdón a Dios. No sabe cómo hacerlo. No sabe de qué manera reconocer su pecado. Y el hacerlo, el tener esta actitud, hace que cada día su corazón se endurezca más. Y acá hay algo que desde ese momento es lo que ha seguido la historia de la humanidad a lo largo de todo lo que hemos vivido. Si usted lee la Biblia, aunque tiene muchos temas, el tema es recurrente en esto. Cuando nosotros fallamos, Dios desde el mismo momento en que fallamos nos está buscando. Y desde el mismo momento en que fallamos, nosotros nos escondemos de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros huimos de Dios. Nosotros queremos encontrar la solución en todos lados, menos en Dios. Y hay una razón, nos da miedo enfrentarnos a Dios. Yo no sé si usted ha leído en el Éxodo o recuerde ese texto, donde ya están en el desierto, la gloria de Dios se manifiesta en el monte, truenos, rayos, una cosa impresionante, una manifestación de Dios. ¿Y qué dice el pueblo? El pueblo dice, Moisés, no, Moisés, vaya usted y hable con Dios y nos viene a contar. Pero yo no quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero decirle que a veces me molesta cuando hay gente que quiere sentirse ungida y dice, no, es que tengo una relación con Dios. Quiero decirle que los personajes en la Biblia que yo conozco, que han tenido una manifestación de Dios, en lugar de sentirse como los mejores, lo que ellos quieren es de pronto, me enredé, tranquila. ¿Quieres agüita? Listo, ya te van a traer agüita. Listo. Pero viene, Olguita, porque se me fue la Susanita. Dale agüita. ¿Listo? Me fui. Los hombres que han conocido a Dios, en lugar de sentirse orgullosos, sienten temor. Si usted mira a Isaías, ¿qué dice Isaías cuando ve la revelación de Dios? Isaías dice, soy hombre muerto, porque siendo hombre pecador y siendo un hombre que anda en medio de un pueblo pecador, mis ojos han visto a Dios, voy a morir. Porque la manifestación de Dios es algo tremendo, porque es la santidad de Dios. Ahora, ¿qué quebró el hombre? El hombre quebró con su desobediencia la santidad de Dios. Por eso el hombre ahora no quiere ponerle cara a Dios, porque siente temor, porque sabe que es indigno de presentarse delante de ese Dios. Y entonces la fórmula más fácil es huir o es esconderse y no continuar en lo que Dios quiere. Y la historia de la humanidad ha sido esa. Y nos escondemos detrás de las hojas de higuera. ¿Y qué son esas hojas de higuera? Una actitud religiosa. Señor, pero yo hago esto. Señor, pero yo hago lo otro. Señor, pero yo doy unas buenas ayudas a la gente que necesita. O tal vez pienso que el poder está en mí mismo. Yo voy a procurar ser mejor, y desde una comprensión, y pensamos que viene de nosotros. Y lo que la palabra nos está diciendo es que no es de nosotros, es que algo se quebró, es que algo se dañó. Tengo acá, bueno, no sé si Claudita está arriba, pero tengo a Irina, que son las psicólogas de la iglesia, y ellas saben que de pronto en la psicología nos hablan del alma y de lo que pasó, pero no pueden llegar al punto, porque el punto se llama pecado. El punto se llama que yo tengo una relación rota con Dios y la quiero cubrir con hojas de higuera. Y no puedo lograr cómo cubrirla. ¿Por qué el hombre no se acerca a Dios? Porque le es imposible acercarse, porque su naturaleza ha sido rota. Ya no tiene cara para presentarse delante de Él, porque rompió su comunión con Dios. Gracias, mi Susanita. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice la palabra:
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora dice que nosotros ahora hay dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y dice que una se opone en contra de la otra, que una cosa es lo espiritual y otra es lo carnal. Pero escúcheme, el espiritual, la persona espiritual es la que tiene comunión con Dios. Pero el hombre acaba de fallar. Y su falla que rompió su comunión con Dios. Por lo tanto, ya el hombre está quebrado. Ahora, me puse a investigar un montón de temas acá para esta prédica y dije, no puedo abarcar más cosas porque primero ustedes ya los voy a enredar un poquitico y segundo es muy, muy denso. Pero déjenme tocar esto un segundo. Siempre hablamos de libre albedrío y pensamos que somos libres. No, porque el libre albedrío tiene que ver con su deseo de su corazón. Así que no es tan libre. Hoy en la mañana usted tiene dos opciones. Venir a la iglesia, o lo llamó un familiar y le dijo, oye, es que compré unos tiquetes para Dubái y quiero invitarte con todos los gastos pagos. ¿Cuántos le van a decir, no, tengo que ir a la iglesia a bendecir el nombre del Señor? Mi voluntad va a estar inclinada ¿a qué? A lo que me agrada. Y al hombre le agradó desobedecer a Dios y quebró su relación. Así que ahora, en esa naturaleza, él ya no puede acercarse a Dios y no confiesa su pecado. Le cuesta trabajo confesar su pecado. Porque tal vez ahora hay orgullo, porque tal vez ahora hay arrogancia. Si yo, obviamente eso lo digo ahora porque tengo 50 y tantos años, pero yo de 6 años no le habría dicho a mi mamá, no, la culpa es suya, ¿para qué compró el regalo? No, me cogen y me acaban ahí sí. Pero si yo hubiera pensado eso, ¿qué hubiera demostrado eso en mi carácter? Orgullo, soberbia. Entonces, el pecado hace que se endurezca nuestro corazón a tal punto que ahora no aceptamos el error, sino seguimos insistiendo en el error. Y en lugar de confesar el pecado, tanto Adán y Eva se justifican evadiendo su responsabilidad. Ahora, aquí viene algo. El viernes hablábamos en John Network acerca de las relaciones. La relación de amigos, la relación de familia, la relación de pareja. Ayer en matrimonios hablábamos acerca de los propósitos por los cuales Dios estableció el matrimonio. Y cuando nosotros pensamos en el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, generalmente somos simplistas y pensamos solamente que lo que ocurrió fue que comieron del fruto y ya, y no pasó nada más. Pero pasaron otras cosas que tal vez la palabra lo coloca ahí, pero implícitamente, y que yo necesito entenderlas. Entonces Adán quiere ahora victimizarse también. Entonces le pregunto algo. ¿Quién fue engañado, Adán o Eva? ¿Los dos? ¿Cuándo habló Adán con la serpiente? ¿Cuándo habló? No, nunca habló. ¿Con quién habló la serpiente? Con Eva. ¿A quién envolvió? A Eva. Ahora, escúcheme algo. ¿De quién aprendió Eva las cosas que tenía que guardar en el Edén? ¿De quién lo aprendió? De Adán. ¿Están todos de acuerdo, sí? ¿Y Adán de quién lo aprendió? De Dios. O sea que Adán fue el maestro de Eva. Quiere decir que si Eva pudo haber sido engañada, pero cuando llegó a su esposo y le dijo, oiga, comamos que se ve rico, Adán, ¿qué tuvo que decir? Porque es que, pero no, ¿qué es Adán en el hogar? Pero ¿qué hizo Adán en ese momento? ¿Se dio qué? Su autoridad. O sea que no solamente es que están comiendo un fruto. Eva está tomando un lugar que no le corresponde. Está queriendo gobernar a su esposo y diciéndole lo que hay que hacer. Dice la palabra, primera de Timoteo 2:14, y a Adán, ¿qué? Lean.
No escuché. ¿Adán qué? ¿Adán qué? Sino que la mujer siendo engañada, ¿quién fue engañada? Incurrió en transgresión. ¿Quién era Adán? La cabeza. Hermano, asuma su posición. Yo entiendo que no se pudiera amarrar los pantalones porque no tenía, pero asuma su posición. Sea usted la cabeza del hogar y diga no. Pero él toma una actitud pasiva. Adán sabía que no se podía comer del fruto. Claro, él se lo había enseñado a su esposa, pero no supo decir no. Y permitió que ella tomara una decisión que no podía tomar. Así que, aunque Eva fue engañada, Adán pecó a conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal. De lo que estaba haciendo estaba en contra de lo que Dios quería. Y no solamente fue el pecado de haber comido del fruto, sino de haberse cedido el lugar que Dios le había dado a él como cabeza del hogar para mantener la estabilidad espiritual de su casa, porque lo que estaba en juego era la espiritualidad y el quebrantar la comunión con Dios. Pero la mujer no se queda atrás. Porque al igual que el hombre, la mujer quiere justificarse. Ahora déjeme hablar del hombre porque solamente le dije en lo que falló. Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre actúa como una persona que no tiene carácter. Porque en lugar de decir, sí, comí, me equivoqué, ¿cuántas oportunidades había dicho Dios? ¿Qué pasó, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué no? Esperando que Adán le dijera, Adán no le dijo nada. Ahora Adán le dice, la mujer que tú me diste. O sea, mamá, ¿para qué compró el regalo? Si no compro el regalo, yo no me lo tiro. ¿Para qué lo compró? Dios, ¿para qué me dio mujer? Si no me da mujer, yo no fallo. ¿No es una actitud cobarde? ¿No es una actitud arrogante delante de Dios? Yo no tengo culpa. Imagínense, yo de mi mamá, la culpa es suya. O sea, no es de ella. Ella me ama, el que la embarró fui yo. Y aquel que la embarró fue el hombre, pero ahora está inculpando a Dios de lo que él falló, de lo que él hizo. Ahora, la mujer también se justifica. La serpiente me engañó. Ahora, eso que dice Eva es verdad. La serpiente lo engañó, eso sí es verdad. Pero aunque eso que está diciendo Eva es verdad, sí hubo algo en lo que falló Eva. Eva desconoció la cobertura de su esposo. Eva dijo, yo soy independiente. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Y le dijo al esposo, sujétese. Siga conmigo en lo que estamos haciendo. Y tomó el liderazgo de su hogar y llevó a su hogar a la desgracia. O sea que fue el pecado de Adán, pero fue el pecado de Eva. Fue el pecado de los dos. Porque los dos infringieron, así que toma el liderazgo. Y además de esto, Eva lo que está mostrando, escúcheme, el miércoles cuando les hablé de conversaciones peligrosas, yo les decía cómo la mujer en primera instancia se mantuvo firme. Entonces Satanás aparece y le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Y ella dice, no, pero un momentico, no señor, así no es. Dios no es como usted lo quiere mostrar. Dios nos dijo, podemos comer de todos los árboles, excepto de este. Pero la serpiente se insistió, conversaciones peligrosas. Si no ha escuchado, escuche la prédica del miércoles. Y ahora ella cede y dice, ok, listo, entonces lo quiero hacer. Pero como ella ve, escúcheme, razonar. Ella razonó y dijo, oiga, si esto es tan bueno, a mi esposo le faltan es como gallardía para tomar las decisiones. Venga a ver y comemos porque es algo bueno. Y el esposo dijo que bueno. O sea que hoy infringió, usurpó un lugar que no le correspondía, no confió en Dios, no lo obedeció. Y la actitud de estos dos, entonces vea cómo
el comer del fruto no solamente quebró su comunión con Dios, sino quebró las relaciones. Dañó las relaciones entre hombres y mujeres, entre familiares. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué afectó a toda la humanidad? ¿Recuerdan que yo dañé un regalo que ni siquiera había recibido? Suena como raro, pero la verdad es que yo dañé algo que sí era mío, pero es que todavía no era mío. Ese regalo no era mío. Ese regalo le pertenecía a mi mamá. Hasta que no me lo entregara, no era mío. Así que si mi mamá me hubiera dado el regalo, yo no me acuerdo si me lo dio o no. Si me lo dio, me lo botó por la cara, pero no me acuerdo. Pero si mi mamá me hubiera dado el regalo, ¿recibí un regalo qué? ¿Quién lo rompió? Por cabezón. Entonces nosotros recibimos esto. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ambos asumieron no, sino sumieron, más bien metieron, hundieron a la raza humana en una naturaleza pecaminosa. Y aquí hay una última parte. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando andamos por fuera de Dios, el daño es tan irreparable, es tan doloroso, que no se puede reparar. Pero déjeme decirle algo, acá dice no pueden. Y coloco esto, un ejemplo para que me entienda. Esta mañana pasó algo. Esta mañana estábamos acá, íbamos a orar y me dieron una aromática muy deliciosa. Entonces salí a la puerta y le dije a Lucy, Lucy, ¿puedo tomar más aromática? Y Lucy me dijo, sí, claro, puede. El problema es que no hay. Entonces no había aromática. Pero yo sí puedo tomar aromática. O sea, lo sencillo es buscar la aromática, pero puedo hacerlo. El poder hacer algo habla de una capacidad. Yo puedo hacer algo. ¿Listo? ¿Me entiende la capacidad? Entendiendo eso de capacidad, escúcheme otra vez lo que dice la palabra. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco en mí no hay la capacidad de acercarme a Dios. No se trata de que yo diga, uy, no, Dios, hoy sí en serio me pongo juicioso y no funciona. Se rompió. Yo puedo coger un marcador y taparle lo amarillito que tiene mi carro. No funciona. Eso está dañado. Quedó la marca ahí de lo que sucedió. La única manera es comprar un carro nuevo que no tenga abolladura. La única resolución para usted sería nacer de nuevo. Porque sí fuimos rotos. Se dañó. Y no podría existir un escenario más oscuro. Les dije que esta prédica no terminaba bien. Más desesperanzador. El hombre en su desobediencia causó un daño irreparable y escúcheme, a menos que exista la intervención divina, no hay nada que hacer. El hombre eternamente estará separado de Dios. Y no solamente estará separado de Dios, sino tendrá que asumir las consecuencias de vivir separado de Dios. ¿Qué hacer? No se pierda la próxima prédica. Porque acá quedamos mal. Usted y yo ya conocemos a Cristo y le damos gracias a Cristo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros no podemos valorar el sacrificio de la cruz si antes no entendemos lo doloroso de nuestra situación, lo angustiante de nuestra situación. Y es que sin Cristo estamos muertos para una eternidad. Y no importa cuántas cosas buenas haga yo, y no importa cuán buena voluntad tenga, y no importa cuántas cosas quiera hacer, en mi propia forma no hay nada para arreglarlo. Cuando rompí ese regalo, usted no se imagina cuántas cosas pensé yo de cómo arreglarlo. Pero por más que pensé, no encontré la forma porque no había forma. Cuando el hombre falló, eternamente quedó apartado de Dios y no hay forma de regresarlo. Por eso le damos gracias a Cristo y por eso hablaremos de ello la